Bien, entonces, como les decía, en este video vamos a ver culminar en realidad la parte que estábamos viendo de la librería Hydro TCM. Y acá, bueno, habíamos quedado en esto. No sé si se puede ver ahí. Sí se ve ahí. Sí, entonces, en la anterior clase hemos quedado en esto, en este gráfico de cajas para todos los meses, donde hemos dicho que nosotros podemos visualizar en qué meses hay mayor cantidad de valores atípicos y todo lo demás, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta sería una parte, digamos, del análisis que tenemos que hacer para después ya hacer otros procesos un poco más detallados, ¿no? De homogeneización, por ejemplo, ¿no? De los datos. Pero acá, vamos a volver nuevamente a, bueno, eso es por el gráfico. Bien, entonces acá vamos a volver ahí. Bien, vamos a borrar entonces todo lo que está acá en la consola y todo lo que está en el gráfico también, ¿no? Bien, aparte de eso, nosotros tenemos la precipitación, ¿no? El análisis que hemos hecho por meses, ¿no? Por los 12 meses. Pero también podemos hacer un análisis por estaciones, ¿no? Por eso hemos colocado, bueno, yo he colocado acá análisis estacional, donde nosotros podemos ver los valores promedios de precipitación, pero por estación, ¿no? Entonces, acá para eso vamos a utilizar una función, la función en esta librería es seasonal function. Entonces, aquí tenemos que colocar nuestra serie de tiempo, X es nuestra serie de tiempo. La función, igual lo que vamos a hacer son las sumatorias. Hemos dicho en el caso de precipitación, en el caso de temperatura y caudal son las medias. Eliminar si hay datos faltantes, no se va a tomar en cuenta. Entonces, todo eso lo que se va a sumar en esos periodos, dividir entre el número de años, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos correr esto acá, ¿no? Lo que vamos a tener es una sumatoria por periodos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la sumatoria de diciembre, enero y febrero, 298.3. Tenemos de marzo, abril, mayo, 317.7, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer también es agrupando en esas cuatro estaciones. Entonces, podemos tener entonces los valores promedios. Entonces, lo que hemos hecho es sumar y dividir entre el número de años, ¿no? Entonces, ahí tenemos los valores. Pero también podemos hacer la extracción de estos valores que están por cada estación, pero podemos hacer también la extracción por cada año, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí he colocado para diciembre, enero y febrero. Entonces, aquí nosotros vamos a tener entonces, utilizamos la función dm2 seasonal y entonces le vamos a decir, tenemos mi serie de tiempo X, la estación que voy a considerar es la estación considerada por los meses de diciembre, enero y febrero, y voy a hacer una sumatoria de las precipitaciones. Entonces, hacemos correr esto y vamos a tener entonces acá, justamente, ¿se acuerdan que solamente X es una serie de tiempo que va en estos 6 años, desde el 2013, 14, 15, 16, 17, 18? No es toda la serie de tiempo completa, ¿no? Porque eso hemos hecho en el ejercicio en la clase anterior. Entonces, para esta serie de tiempo X, entonces acá tenemos por año, ¿no? Eso sería para ese periodo, ¿no? Entonces, para el 2013, para enero, febrero y marzo,
mejor dicho, para diciembre, enero y febrero, tenemos 234.2 milímetros. Para 2014 tenemos un poco menos, 151 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y hacemos lo mismo para los otros periodos. Fíjense, acá tenemos los 4 periodos, diciembre, enero, febrero. Ahora podemos hacer marzo, abril, mayo y luego los demás periodos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo. Solamente acá vamos a cambiar, ¿no? Solamente vamos a cambiar los meses, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá para otoño, vamos a colocar lo mismo, pero aquí tenemos marzo, abril, mayo. Entonces, hacemos correr y vamos a tener lo mismo. Ahí tenemos las sumatorias, ¿no? Pero es para esos 3 meses, para ese periodo que hemos indicado, marzo, abril, mayo. Entonces, ahí podemos ver en qué año en ese periodo hubo mayor precipitación, ¿no? Lo mismo acá podemos hacer para junio, julio y agosto, ¿no? Entonces aquí la clave está en especificar el periodo acá, JJA. Entonces ese periodo es para el cual va a ser la sumatoria por año. Entonces acá vamos, hacemos correr y vamos a tener entonces la sumatoria por año. Aquí tenemos entonces, en este caso, para este periodo, tendríamos entonces que la mayor precipitación se dio el 2018, ¿no? Y la menor precipitación el 2014, ¿no? De acuerdo a la sumatoria que tenemos ahí de precipitaciones. Luego podemos ir a septiembre, octubre y noviembre. Lo mismo definimos ahí. Y entonces hacemos correr y vamos a tener acá lo mismo. Tenemos la sumatoria de las precipitaciones para ese periodo. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, para el 2018, 394.9, y en cambio en los otros los años anteriores tenemos, por ejemplo, el 2017 solamente 43.8 milímetros. Y finalmente nos quedaría un periodo. No creo que esos son todos los periodos. Entonces, los 4 periodos nosotros podemos sacar por los años. Ahora, si nosotros queremos que la serie de tiempo sea de más años, entonces nos podemos generar otra serie de tiempo que no sea del 2003 al 2018. Podemos indicar, por ejemplo, del año 2000 hasta el 2018. Entonces, va a ser lo mismo. Lo único que va a aumentar va a ser el número de años, ¿no? Pero las sumatorias van a ser por periodos, ¿no? Bien, entonces acá lo que nosotros estamos extrayendo como un análisis por estaciones en cuanto a la precipitación, también lo podemos hacer gráficamente, ¿no? Entonces vamos a utilizar acá, ¿no? Vamos a utilizar la función hydroplot, que es la que nos hace los gráficos en la librería HydroTCM, ¿no? Y entonces acá, ¿cuál es acá la diferencia? La diferencia es que ahora, acá nosotros tenemos la serie de tiempo X. La diferencia más importante es que en PFREC vamos a utilizar ahora el argumento seasonal, ¿no? De estación. Entonces, eso nos va a definir ese agrupamiento. Entonces, además de eso, queremos que nos grafique, pero la sumatoria de la precipitación por cada una de las estaciones. Por eso acá está la sumatoria, ¿no? Luego, tenemos el tipo, vamos a dejarlo por default. Y lo que tenemos una cosa importante que tenemos que colocar acá, añadir, es que primeramente cómo está diseñado el programa, primeramente viene en este orden, ¿no? En verano, otoño, invierno y primavera. Entonces nosotros vamos a colocar simplemente en lo mismo, pero en los nombres en español. Entonces estamos colocando ahí los nombres, un vector de caracteres que nos da las estaciones del año, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el gráfico, pero tenemos que tomar en cuenta que acá nosotros estamos definiendo, por ejemplo, el primero, fíjense, el primero es acá de lo que tenemos, el primer elemento que calcula es diciembre, enero, febrero, ¿no? Diciembre, enero, febrero, ¿no? Y entonces,
nosotros tenemos que ir colocando en ese sentido. Entonces, diciembre, enero, febrero, aquí vamos a tener primero verano. Luego viene el siguiente y así sucesivamente en el mismo orden de la salida del agrupamiento de los 3 meses que ha realizado el programa anteriormente. Entonces, ahora vamos a hacer el gráfico, pero para hacer el gráfico vamos a tener que aumentar acá el área. A ver, vamos a ver si con eso simplemente se puede. Acá. Bien. Entonces, acá vamos a ver si podemos graficar. Bien. Entonces, ahora, este sería el gráfico que hemos realizado. Bueno, le vamos a dar un... no sé si se puede visualizar. ¿Se puede ver? Hola. Sí, ya se puede ver. Ya, pero lo vamos a... Es que como es muy grande para verlo a detalle, yo lo voy a hacer un zoom, pero acá lo vamos a ir y lo vamos a irnos al gráfico. Ahora sí se puede ver bien, ¿no? Sí, ahora se Sí, ve se mejor. ve. Bien, entonces, ahora, ¿qué tenemos? Fíjense, lo que hemos hecho es simplemente relacionar la sumatoria de las precipitaciones por estación y por año. Entonces, este primer gráfico significa para verano, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo en el 2003, 2014, cómo fue variando la precipitación para esa estación. Y aquí tenemos un diagrama de caja, un gráfico de cajas para esa estación también. Entonces, tenemos lo mismo para los meses de marzo, abril, mayo, para junio, julio, agosto, y para septiembre, octubre y noviembre. Entonces, de esa manera tenemos los gráficos en el cual nosotros tenemos la precipitación en el eje vertical, tenemos los años en el eje horizontal y tenemos el gráfico por estación, ¿no? Entonces aquí tenemos el gráfico por estación de la variación de la precipitación, pero también tenemos el gráfico de caja para ver para hacer un análisis estadístico. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué podríamos ver? Por ejemplo, podemos ver nosotros que en otoño la precipitación tuvo una distribución totalmente asimétrica a la derecha, porque aquí fíjense, la línea horizontal está en la parte interior. En cambio, en invierno fue al revés, más bien acá la línea está en la parte superior, la mediana, por lo tanto, también así se ha presentado una curva asimétrica, pero a la izquierda, ¿no? Entonces, eso es para que nosotros podamos describir, ¿no? Entonces, ese sería el gráfico que nosotros podemos tener con esta función de estaciones, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a... Ahora se ve nuevamente el estudio, ¿no? Sí, ingeniero. Bien, entonces ese gráfico, bueno, lo podemos guardar, lo podemos guardar como imagen o como PDF. Bueno, eso es ya lo que se puede hacer después. Bien, entonces nuevamente vamos a aumentar acá aquí ya tenemos entonces, vamos a indicar que vamos a eliminar todo el gráfico, porque ese no es el tamaño. Bueno, y acá también vamos a eliminar lo que es la consola, ¿no? Bien, entonces hemos calculado con Hydroplot el comportamiento de la precipitación por estaciones. También podemos con Hydroplot buscar, ¿no? Buscar algunos índices extremos, ¿no? Entonces, podemos mostrar algunos índices extremos. Por ejemplo, acá vamos a hacer un gráfico de los datos originales de la serie de tiempo, ¿no? Entonces, acá, esto sí yo creo que lo podemos ver bien. Estos son con los datos originales de la serie de tiempo. Entonces, aquí lo que tenemos son las series de tiempo, ¿no?
originales. Aquí tenemos la precipitación y aquí hemos empezado en enero del 2013. Aquí tenemos 14, 15, 16, 17 y 18. Y entonces este sería el comportamiento de la precipitación, ¿no? Los puntos donde ha habido más precipitación, entonces se pueden localizar gráficamente ahí. Pero además de eso, en esta librería, nosotros podemos calcular algunos índices, aquí vamos a ver, algunos índices extremos, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál será los días de precipitación más alta en este periodo? Entonces nosotros podemos colocar acá, ¿no? Como X es la serie de tiempo, ¿no? La serie de tiempo, entonces podemos generarnos otro objeto, ¿no? R10M, o podemos darle cualquier nombre a ese objeto, pero que nos indique que estamos queriendo ver los días que hubo precipitación más alta, por ejemplo, mayor a 10 milímetros. Entonces, podemos hacer correr esto, ¿no? Y entonces, dentro de ese periodo de enero del 2013, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018, ¿cuántos días tendremos donde la precipitación fue mayor a 10 milímetros? Entonces, hacemos correr y vamos a tener entonces acá que son 156 días, ¿no? Donde se han presentado en todo ese periodo precipitaciones mayores a 10 milímetros. Acá yo puedo ir cambiando, ¿no? 20 milímetros, 30, de manera que me va a ir calculando cuántos días cumplen con esa condición, ¿no? Pero también otros índices que se pueden calcular pueden ser identificar los días más húmedos, ¿no? Entonces, aquellos que tengan precipitación diaria, en este caso, por ejemplo, mayor a 1 milímetro, eso podemos ir cambiando. Entonces acá, nosotros en acá simplemente tenemos que utilizar la función which, ¿no? Y acá podemos darle igual un nombre cualquiera, en este caso es índice de humedad, entonces mayor a 1, entonces yo lo voy a hacer correr, ¿no? Índice de humedad mayor a 1. Entonces, fíjense, aquí tenemos todos los valores que nosotros tenemos, ¿no? De los días, ¿no? Entonces, acá nos están indicando el primer día, cumple esa condición, el séptimo día, el octavo día, el 13º día, etcétera, ¿no? También podemos calcular el percentil 95 de la precipitación en los días húmedos, ¿no? Entonces, a partir de ese valor podemos decir la probabilidad de tener valores mayores a esa precipitación es de un 5%. Entonces, para eso utilizamos acá la probabilidad de tener entonces los días, en el periodo de días húmedos, un 95% de probabilidad o el percentil 95. Entonces utilizamos la función para calcular los cuartiles, los quintiles, las medidas de posición. Entonces acá tenemos la serie de tiempo X y dentro de eso vamos a tener el índice de humedad que hemos calculado acá, que tiene esta condición, que sean mayores a 1 milímetro. Dentro de esa condición, queremos calcular la probabilidad de 0,95, ¿no? El percentil, acá estamos definiendo el percentil. Eliminarlos o no tomar en cuenta los valores que no tengan datos. Entonces, hacemos correr ahí. Antes de ver quién está. A ver quién está con. Bien. Entonces, acá les decía que ahora nosotros podemos hacer correr esto y estamos queriendo ver dentro de todos esos días que tenían precipitaciones mayor a 1 milímetro, o sea, ¿cuál será el percentil 95? Entonces, acá nosotros hacemos correr y tenemos 39.45. Entonces, la precipitación, entonces, diaria, porque aquí hemos mencionado diaria, ¿no? Mayor. Entonces, vamos a decir que la probabilidad de tener
precipitaciones menores a o iguales a 39.47 milímetros es de un 95%, y la probabilidad de tener precipitaciones mayores a este valor es solamente de un 5%. Si nosotros hubiéramos colocado el percentil 99, entonces ahí vamos a calcular otro valor, si quieren lo podemos calcular, y entonces vamos a tener que a partir de ese valor, entonces vamos a tener un dato que nos va a calcular, aquí lo podemos cambiar acá, 99 simplemente, y acá también lo podemos cambiar a 99, ¿no? 99. Entonces el percentil 99. Entonces ahora, si nosotros calculamos el percentil 99, acá tenemos que calcular todo esto. Bien, entonces es 58.29, ¿no? Milímetros. Entonces vamos a decir que la probabilidad de tener precipitaciones diarias menores a 58.29 es de un 99%, y la probabilidad de tener valores de precipitación mayores a 58.29 milímetros es solamente del 1%, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer con esta función, ¿no? Aplicando, primero lo que hemos hecho es, acá está la condición, el wind index, que es lo que viene en la parte más de atrás. Acá es donde hemos definido cuáles días se van a considerar para poder calcular estos percentiles, ¿no? Entonces aquí lo vamos a cambiar, este es 0.95. Bien. Entonces, hay que tomar en cuenta que este cálculo es por periodo, ¿no? Porque X es la clave. X es la serie de tiempo que está solamente del 2003 al 2018. No es para los 76 años que tiene la serie de tiempo completa, porque la serie de tiempo completa de la precipitación va de 1942 hasta el 2018, ¿no? Bien, entonces acá, ahora también podemos identificar cuáles serán los días más húmedos, ¿no? ¿Cuáles serán los días más húmedos? Eso significa aquellos días que tengan precipitaciones diarias mayores a este valor, a 39.45, ¿no? Que es el percentil 95. Entonces, acá estamos diciendo cuántos días serán los más húmedos, considerando aquellos que tengan precipitaciones diarias mayores o iguales al percentil 95. Entonces, si nosotros hacemos eso y hacemos correr, entonces vamos a tener estos días, ¿no? Entonces, estos días van a ser dentro de la serie de tiempo, los días en los cuales las precipitaciones son mayores al percentil 95, son mayores al percentil 95, ¿no? También podemos calcular, ahora, en todos estos días más húmedos, ¿no? Que son, en este caso, a ver, acá tenemos 25, 26, 27, 28 días, entonces podemos ver cuál será la sumatoria de la precipitación en estos días más húmedos. Entonces, hacemos la sumatoria, ¿no? Aplicamos simplemente la sumatoria de la serie de tiempo y de la condición, en este caso, del índice de mucha humedad. Entonces, y ahora vamos a ver entonces que esa sumatoria sería entonces 1463 milímetros. Eso es lo que sumaría en precipitación los días de acuerdo a la condición que nosotros hemos planteado, ¿no? Que es los días en donde tengamos precipitaciones diarias mayores al percentil 95, ¿no? Lo mismo, este cálculo fue llevado a cabo para el periodo del 2013 al 2018, no para el total de la serie de tiempo, ¿no? Bien, entonces, podemos también calcular, ¿no? La precipitación total cada 5 días dentro de la serie de tiempo, que tenemos del 2013 al 2018. Entonces, para eso utilizamos, podemos ir calculando esa precipitación con esta función, roll up, apply, y aquí tenemos dato. ¿Cuál va a ser el dato? Nuestra serie de tiempo. El ancho de los días, ¿cada cuántos días queremos calcular? Cada 5 días. Lo que vamos a hacer en esos 5 días es sumar la precipitación, ¿no? Entonces, aquí sumamos, ¿no?
Y luego, vamos a hacer correr ahí. Ahí vamos a hacer correr ahora. Y entonces vamos a tener ahí acá varios valores, ¿no? Entonces, a ver si hacemos correr ahora X, el objeto X 5 max. Entonces, tenemos una gran cantidad de días, ¿no? Y con las precipitaciones, ¿no? Entonces, cada 5 días se han ido cada 5 días se ha ido sumando, ¿no? Las precipitaciones. Ahora nosotros eso podemos graficarlo. Acá tenemos hydroplot, pero ahora vamos a graficar no la serie de tiempo completa, simplemente esa serie de tiempo que hemos creado con esa condición de que vayamos viendo la precipitación total cada en un periodo de 5 días. Entonces aquí tenemos x.5 max es el objeto de serie de tiempo ahora. El tipo va a ser solamente serie de tiempo, ¿no? Solamente no vamos a graficar ningún gráfico de cajas, nada. El pfrec van a ser los originales, los valores originales de la serie de tiempo, y las unidades de la variable van a estar dados en milímetros. Entonces ahora vamos a hacer correr para ver un gráfico, pero en ese gráfico vamos a ver que son cada 5 días. Vamos a irnos más acá, a ver, bueno, vamos a dar nuevamente espacio. Bien, y también lo vamos a... Bien, entonces acá vamos a hacer correr ahora. A ver, vamos a ver si podemos. Bien, entonces, este sería el gráfico, ¿no? Aquí, fíjense, aquí se puede ver, es la precipitación, pero cada 5 días, ¿no? Entonces, se puede ir viendo, entonces, agrupando cada 5 días, ¿dónde estarían las precipitaciones mayores, ¿no? Entonces, esto también podemos obtener esta serie de tiempo con esta librería, ¿no? Bien, ahora vamos a ir acá. Vamos a eliminar este gráfico para que no tengamos problemas. Bien, entonces, bien, esto también lo vamos a limpiar. Bien, entonces, podemos hacer ese gráfico con hydroplot, ¿no? Bien, entonces, ahora, ¿cuál será el valor máximo de la precipitación de esos periodos de 5 días? ¿No? Bueno, gráficamente podemos localizar, pero si nosotros quisiéramos saber exactamente los días dentro del 2013 y el 2018, en qué días estarán y cuáles serán los valores, entonces aquí vamos a aplicar la función daily2 anual para esa serie de tiempo. Y aquí tenemos que cambiar. Ya no tiene que ser una sumatoria. Ahora queremos ver el máximo valor, ¿no? El máximo. Entonces, esto estamos cambiando. Y entonces vamos a tener ahora y hacemos correr, ¿no? Y entonces nos está diciendo acá que dentro de este agrupamiento de 5 días se tiene, entonces, por ejemplo, que el 21 de febrero se tiene 71.1 milímetros, el 8 de mayo del 2014, 87.8, el 20 de junio del 2015, 85.1, el 19 de febrero del 2016, 99.3, el 30 de enero del 2017, 111, y el mayor de todos sería el 11 de agosto del 2018 con 120.8 milímetros que ha llovido en esos 5 días o de precipitación. Entonces, estos serán los días donde agrupando cada 5 días, estos 5 días se han tenido las mayores precipitaciones, ¿no? Ahora, eso sería en relación a los datos que tenemos con los datos, con la serie de tiempo de la Estación Meteorológica de Concepción. Y lo mismo tienen que hacer ustedes ahora con otros datos que los voy a pasar
que son los datos que están en la chiquitanía. Bueno, tenemos los datos, la serie de tiempo de San José de Chiquitos, de Roboré, de San Ignacio Velasco, de San Javier, ¿no? Que digamos, esas son estaciones más cercanas a esta estación, pero tomando en cuenta el tiempo de datos que se tiene, ¿no? Que son desde 1942. Bien, aparte de eso, aparte de lo que hemos visto, el programa, la librería HydroTCM, tiene la posibilidad de generarnos climogramas. Nosotros sabemos que los climogramas son gráficos que nos permiten hacer un análisis del clima, especialmente tomando en cuenta lo que es el dato de precipitación, temperatura mínima, temperatura máxima, ¿no? Yo he utilizado acá los datos del tutorial que ustedes pueden ver acá, y lo podemos ver el tutorial. El tutorial nos da esos datos. Vamos a ver acá. Bien, entonces acá, fíjense, lo único que tiene que tener los datos para hacer ese climograma es la precipitación, la temperatura máxima y la temperatura mínima, ¿no? Entonces, este dato que nosotros tenemos en el manual, es una serie de tiempo. Cuando dice acá Zoom en la clase, es una serie de tiempo, ¿no? Y tiene esas 3 columnas, porque no está considerando como columna la fecha, ¿no? Precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima. Entonces, ahora, el climograma a hacer acá, en este paquete es sumamente sencillo. También podemos ver la estructura de esta serie de tiempo, y aquí justamente aparece sus series de tiempo que van de 1950, desde enero de 1950, y acá tenemos entonces el índice de fechas, y tenemos acá precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Extraer cada uno de ellos. Fíjense en acá. En la primera columna está la precipitación, en la segunda columna está la temperatura máxima y en la tercera columna está la temperatura mínima. Entonces, acá lo que se ha hecho es extraer individualmente cada una de esas variables de esta serie de tiempo. Entonces tenemos precipitación, la columna 1, temperatura máxima, la columna 2, temperatura mínima, la columna 3. Entonces, hacemos correr esto acá y entonces tenemos todos los datos, ¿no? Separados de la serie de tiempo. Ahora, para que grafiquemos el climograma, es sumamente sencillo. Lo podemos llamar M al climograma o darle cualquier letra, pero lo más importante acá es esta función. La función que define el climograma es este valor. Primero tiene PCP, donde tenemos que colocar la precipitación, ¿no? La serie de tiempo de la precipitación, TMX, la serie de tiempo de la temperatura máxima, y TMN, la temperatura mínima, ¿no? Y entonces acá no tomar en cuenta si no hay datos, y ya vamos a tener el gráfico. Entonces, eso es lo último que tiene, bueno, en la parte inicial, en la parte básica, la librería. Entonces, vamos a dar nuevamente un espacio acá. Vamos a hacer un espacio para que podamos visualizar este gráfico, ¿no? Todos sabemos que este gráfico tiene utilidad para hacer un análisis del clima. Bien, falta, parece que espacio, a ver. A ver, vamos a ver acá. Bien. ¿Se puede ver, no? Sí, ingeniero, se ve. Sí. Bien, entonces acá, bueno, lo que tenemos es eso, ¿no? Ese es el climograma. Entonces, ahí tenemos, en el eje horizontal están los meses, enero, febrero hasta diciembre. Tenemos en el eje vertical
principal, que sería el que está acá a la izquierda, la precipitación en milímetros, que nos está mostrando estas barras de color celeste, ¿no? Las barras de color celeste nos está indicando la precipitación, ¿no? La precipitación para cada uno de esos meses. Y entonces, acá, esto tenemos que cambiar, falta eso, no he podido cambiar porque esto está en función a lo que se tiene en Estados Unidos en cuanto a las estaciones, ¿no? Entonces, pero acá, además, estos datos son no son de acá, son de ese lugar que está en el tutorial, por eso es que acá aparece en junio las mayores y en julio las mayores precipitaciones, pero es porque estamos utilizando los datos del tutorial, ¿no? Pero en nuestro caso va a ser diferente. Y entonces, pero lo que quería mostrarles es que acá podemos ver la precipitación, ¿no? Pero lo más importante es que también podemos ver en qué meses ha variado más la precipitación y en qué meses ha variado menos. Aquí tenemos las barras de error justamente, que nos indica en qué meses han variado más o han variado menos. Cuanto más anchos sean estas barritas, entonces va a haber mayor variabilidad. Cuando más cortos sean las barritas, va a haber menor variabilidad de la precipitación. Entonces, ahí tenemos esos datos. Y tenemos también el comportamiento de la temperatura mínima, que es esta que tenemos acá, la que está en la parte de abajo, la que está en color azul. Esa es la temperatura mínima. Tenemos la temperatura máxima que está en la parte superior de color rojo, ¿no? Y podemos ver también, ahora nos coloca una temperatura promedio que está al medio justamente entre temperatura mínima y máxima. Entonces aquí vamos a tener para cada uno de los meses su precipitación, ¿no? Por ejemplo, acá es 40.1 milímetros, su temperatura mínima es 8.9, la media es 16.1 y la máxima es 24.6. En el mes de diciembre tenemos una precipitación de 47.4, una temperatura mínima de 8.3, una temperatura media de 15.4 y una temperatura máxima de 22.4. Entonces, las temperaturas están definidas por el eje vertical secundario que está en la parte derecha. Aquí tenemos la temperatura en grados centígrados, ¿no? Bien, eso sería lo que tendríamos entonces de la librería de HydroTCM, esta última parte, que también lo podemos hacer porque simplemente necesitamos, como les he indicado, en una misma serie de tiempo, esas tres columnas: precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima diarios, ¿no? En la serie de tiempo. Aunque también se puede hacer, porque tiene que ser diarios, porque la variabilidad acá, las barritas, todo eso va justamente a calcular en función a esos datos diarios que se tengan en la serie de tiempo, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a colocar acá nuevamente. Bien. Entonces, eso sería todo lo que tendríamos con esta librería HydroTCM y con la cual ustedes tendrían que hacer un práctico con los datos que les voy a dar, con las series de tiempo que les he indicado de las estaciones de la chiquitanía, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer para el práctico de este módulo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. El otro día habíamos hablado de que una de las cosas para que se hace mucho en hidrología es aplicar modelos probabilísticos a una base de datos observados para ver si existe o no existe un ajuste, digamos, del modelo, ¿no? Entonces, acá voy a ver esta parte de acá.
¿Se puede ver la presentación? Sí, ya se puede ver. Sí, todo bien. Bien, entonces nosotros hemos dicho que la otra librería que se utiliza mucho en hidrología es HydroGov, ¿no? ¿De dónde viene ese Gov? Ese Gov viene de Goodness of Fit, simplemente es bondad de ajuste, ¿no? La prueba de bondad de ajuste cuando nosotros utilizamos modelos de probabilidades a nuestros datos observados. Entonces acá nosotros podemos tener varias medidas de bondad de ajuste, ¿no? Ahí tenemos el error medio, el error absoluto medio, la raíz del error cuadrático medio, la raíz del error cuadrático normalizado, tenemos el sesgo en porcentaje, pero uno de los que más se utiliza en hidrología es este que ustedes pueden ver, son los tres últimos que están ahí. En la medida de la eficiencia de Nash-Sutcliffe. Luego tenemos la medida de eficiencia de Nash-Sutcliffe modificado y la medida de eficiencia de Sutcliffe, de Nash-Sutcliffe relativo, ¿no? Entonces, todos estos son medidas de bondad de ajuste que nos dicen cuál es el grado de ajuste, ¿no? de nuestros datos observados y lo que nosotros hemos obtenido de la simulación con un modelo matemático, ¿no? Entonces, también, bueno, no son los únicos, fíjense, son varias las medidas de bondad de ajuste. El índice de acuerdos, tenemos el índice de acuerdo modificado. De aquí también tenemos el coeficiente de correlación de Spearman, que es el que normalmente nosotros utilizamos, ¿no? Tenemos también el coeficiente de determinación, que también se utiliza mucho, especialmente en lo que son regresiones, ¿no? Regresiones lineales, no lineales, se utilizan mucho estos, el R y tanto el R cuadrado, ¿no? Bueno, y aquí tenemos otras medidas ya un poco más específicas, pero las más importantes es las que les he mencionado. Entonces, lo que nosotros queremos ver es, tenemos datos observados de caudales, pero si nosotros queremos simular el comportamiento de esos valores en un punto de aforo, tenemos varios modelos matemáticos que aplicar, pero siempre vamos a tener lo observado y lo simulado a través de cualquiera de estos modelos. Teniendo lo observado y lo simulado, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el grado de ajuste, ¿no? de mis datos observados a este modelo matemático? Y estos son justamente estas bondades de ajuste que hemos mencionado. Acá, cuando nosotros, y esto es lo que hace la librería, si nosotros vamos a suponer, eso es solamente teórico, no es real, suponiendo que nuestros valores observados serían idénticos a nuestros valores simulados, entonces las medidas de bondad de ajuste tendrían estos valores, ¿no? El error medio tendríamos acá 0, ¿no? Por ejemplo, el sesgo, el porcentaje en sesgo sería 0. Entonces, estos valores de 0, estos son cuando hay un ajuste 100% de lo simulado con lo observado. Entonces, cuando, en cambio, eso es solamente para ver, para hacer una comparación, ¿no? Lo mismo acá, tenemos acá estas otras medidas, tendrían cuando exactamente son iguales los valores observados y simulados, aquí tendríamos estas medidas valores de 1, ¿no? Valores de 1. Entonces, acá tenemos también, ahora aquí tenemos estos valores, ¿no? Acá este es el que más se utiliza, hemos dicho, ¿no? El valor de la bondad, la medida de la eficiencia de Nash-Sutcliffe, que el valor de 1 representa que exactamente que serían igual los valores observados y los valores simulados, pero a medida que se va viendo, ya cuando vamos a ver en el ejercicio, cuando ya son diferentes, que lo que en la realidad eso siempre ocurre, pueden ser próximos, este valor va a ir yéndose más bien a la izquierda, va a tomar valores negativos, ¿no? Cuanto más negativo sea, cuanto más alejado esté a la izquierda el valor de la eficiencia de Nash, entonces eso significa que va a haber
un menor ajuste de los datos simulados y de los datos observados. Pero cuando este valor se acerca más de la izquierda, se va acercando a 1, al valor de 1, entonces eso significa que va mejorando el ajuste de los valores observados y de los valores simulados, ¿no? Lo mismo acá, el R, por ejemplo, el R, el coeficiente de correlación, el 1 sería un total ajuste, pero si nosotros tenemos valores inferiores, ¿no? Eso significa valores diferentes, por ejemplo, 0,5, 0,2, eso significa que ahí no hay un buen ajuste, ¿no? Pero 0,9, por ejemplo, sería un buen ajuste, ¿no? 0,85, 0,9, 0,95. Entonces, hay varias medidas de bondad de ajuste. Esto, entonces, va a ser nuestra referencia. Ahora, cuando yo aplico, entonces, modelos matemáticos y tengo mi archivo de salida con los datos simulados, entonces, ¿cómo van a variar estas medidas para saber si está el ajuste, si es bueno, es malo, cuál es la bondad de ajuste, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, y esto también lo tiene esta salida que ustedes pueden ver. Acá tenemos las medidas de bondad de ajuste. Cuando nosotros ya trabajamos ahora con datos en la realidad, entonces podemos tener estos datos. Por ejemplo, fíjense acá, entonces la medida de eficiencia de Nach es 0,86, ya no es 1, pero 0,86 es un valor que está muy próximo a 1, entonces podríamos decir que hay un buen ajuste cuando nos diera ese dato entre los valores simulados y los observados, ¿no? También acá podemos ver que el R, el coeficiente de correlación, es 0,97, entonces muy próximo a 1, ¿no? Entonces acá nosotros, dependiendo de cuál es la medida, vamos a ir viendo. Si nosotros ahora tenemos otros datos observados y simulados, puede ser que sus medidas sean estas. Entonces acá, por ejemplo, la medida de Nach, la eficiencia de Nash-Sutcliffe es 0,74. Entonces, si nosotros comparamos con ¿no? Entonces, está más alejado de 1, ¿no? Entonces, aquí hay un menor ajuste comparando con esta otra comparación. Entonces, estas medidas también van a aparecer en el modelo de WIP, cuando se haga, justamente cuando se vaya haciendo, cuando se vaya simulando, utilizando estos modelos, ¿no? Bueno, ahí tenemos el error medio absoluto, su fórmula de cada uno de ellos, de estas medidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el error medio absoluto es el valor absoluto justamente de lo simulado menos lo observado, ¿no? Y eso dividido entre el número de datos que tenemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese valor, el índice de acuerdo, todos están en función a cuál es la diferencia entre el simulado y el observado, ¿no? O entre el promedio de lo simulado y el promedio de lo observado, ¿no? Entonces, acá tenemos el error medio, lo mismo. Bueno, esta es la eficiencia bueno, acá vamos a ver, el error cuadrático medio, lo mismo, es elevando al cuadrado esta diferencia que hay entre lo simulado y lo observado y dividiendo entre n, pero lo que nos interesa es este de acá. La eficiencia de Nash-Sutcliffe es la más utilizada, ¿no? Es un estadístico normalizado que determina, ¿no?, la magnitud relativa de la varianza de los residuales. ¿Y quiénes son los residuales? Es esa diferencia que hay entre lo observado y lo simulado, ¿no? Dice, comparado a las mediciones de la varianza de los datos, ¿no? Entonces, esta es la formulita de la eficiencia de Nash-Sutcliffe, 1 menos la sumatoria de todos los valores que la diferencia de lo simulado menos lo observado elevado al cuadrado, ¿no? El cuadrado entonces sería de la diferencia de lo simulado y de lo observado, eso estaría en el numerador. Y en el denominador es justamente, por eso dice ahí, comparando a la medida de la varianza. Y la varianza acá estamos viendo comparando con la sumatoria del cuadrado de la desviación de los valores observados. Esto que tenemos acá
el valor observado menos su promedio del observado, esta es la desviación, el cuadrado de la desviación, y la sumatoria, entonces, está relacionado con lo que es la varianza. Entonces, este dato es importante para saber cuán ajustado está, cuánto es el grado de ajuste, y ya hemos dicho, el 1 es la clave, ¿no? Y estos valores van a estar hacia la izquierda, los valores de NSE, y cuanto más alejados, entonces va a haber menor ajuste, y cuanto más cerca estén al valor de 1, va a haber un mejor ajuste de los datos simulados y observados. Bien, entonces acá, bueno, acá tenemos varios de esos valores, la raíz del error cuadrático medio, etcétera. Bien, entonces ahora vamos a ir a ver la librería, ¿no? La librería, acá. A ver dónde está la librería. Vamos a ver, acá está. Bien, entonces vamos a ver esta librería. Vamos a compartir. Se puede ver, ¿no? Ahora, Se ve. Bien, entonces, bueno, este es entonces, hemos dicho, la librería HydroGov, ¿no? Que nos permite ver la bondad de ajuste, ¿no? El grado de ajuste que hay entre los valores observados y los valores simulados. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta para trabajar con esta librería es que tenemos que tener cargados o instalar, bueno, si no tenemos instalado, primero lo instalamos, pero tenemos que tener cargados las librerías, ¿no? Las librerías o los paquetes SU y HydroGov, ¿no? Eso ya saben para la instalación. Entonces, si no lo tienen, simplemente colocan install.package y entre paréntesis y comillas HydroGov y lo va a instalar, ¿no? Bueno, en este caso ya está instalado, ¿no? Entonces acá, eso lo vamos a ver acá justamente, ¿no? Eso significa que ya está instalado, podemos utilizar la librería, ¿no? Ahora, también acá hemos utilizado los datos que están en el tutorial, ¿no? Porque estos datos son, y vamos a ver acá a qué se refiere esta base de datos, ¿no? Entonces, vamos a colocar entonces acá en el siguiente punto, cargar la base de datos, cargar. Bueno, aquí también es cargar las librerías. Cargar la base de datos. La base de datos de las mediciones de caudales. De caudales en un punto de aforo. En una estación de aforo. Y estos están dados en mediciones diarias, pero son. Bien, de caudales en una estación de aforo en estado de metros bien, esas son entonces, bueno, bien, entonces eso sería, bueno, bueno, si quieren pueden colocar, son datos de un punto de aforo en España, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá,
Los datos se denominan, acá vamos a colocar, estos son los datos que tenemos ahí, lo vamos a bajar también, con los que vamos a trabajar y vamos a analizar un poco qué tienen estos datos. Primeramente, es una serie de tiempo, ¿no? No es un data frame, es una serie de tiempo, por eso estamos hablando, hemos cargado también la librería Zoom, que es la que, con la cual nosotros podemos trabajar con series de tiempo, ¿no? Entonces, hacemos correr esto. Bien, y entonces estos son nuestros datos, ¿no? Todos estos son datos, entonces acá bien se está empezando. ¿En qué fecha? El 1 de enero de 1961, ¿no? Aquí tenemos el 2 de enero de 1961, etcétera. Entonces, y ahí tenemos sus caudales, ¿no? Entonces, los caudales, y también esta forma es de una serie de tiempo, no es un data frame, ¿no? Entonces, para estar pero seguros de eso, vamos a colocar class, ¿no? ¿Qué clase de objeto será ese que tenemos acá? Entonces, hacemos correr y justamente dice la clase de objeto es un objeto sub. Ese es un objeto de serie de tiempo, ¿no? Entonces, acá lo vamos a llevar. Entonces acá decimos que este es un objeto que es un objeto, vamos a colocar y eso mejor acá, es una serie de tiempo. Bien. Bien, entonces, esta serie de tiempo, ¿no? Tiene datos desde, acá vamos a colocar esta serie de tiempo, tiene datos de caudal desde el 1 de enero de 1961, ¿no? Entonces, desde acá, 1 de enero de 1961, y eso es hasta el 31 de diciembre de 1970, ¿no? Entonces, esos son los datos que se tienen ahí, ¿no? Bien, entonces, pero si nosotros quisiéramos saber más a detalle a qué se refieren estos datos exactamente, podemos colocar acá, bien, fíjense lo que vamos a ver, estos datos, simplemente lo voy a copiar y lo voy a colocar acá un signo de interrogación y luego voy a poner, eso estoy haciendo en la consola. Y le doy acá y aquí aparece entonces, aquí aparece información acerca, aquí aparece información acerca de esa base de datos. Aquí, fíjense, aquí viene la base de datos de los caudales en la librería HydroWeb. Entonces, acá tenemos los datos diarios de caudales. Es una serie de tiempo. Aquí nos está indicando la información, esta es la estación de aforo, donde se ha medido en una cuenca del río Ebro. El periodo es del 1 de enero de 61 al 31 de diciembre de 1970. Entonces, toda esa información está ahí, ¿no? Si ustedes quieren ir más acá, se pueden ir a la página donde están estos datos, ¿no? Bueno, y en el manual indica que esto ha sido tomado en marzo del 2010, ¿no? Entonces ahí también se puede ver eso. Bien, entonces ya tenemos información de esos, acá, de esa serie de tiempo. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Estos qué serían entonces? Estos son los datos observados, porque son de los puntos de aforo. Entonces, fíjense, ya tenemos lo observado, Entonces, ahora, bueno, acá también podemos colocar, para ver,
Bueno, ¿en qué están? Acá vamos a ir. Bueno, esto también era para ver los primeros años y los últimos años, ¿no? A través de esto hemos podido saber cuáles son los primeros años y los últimos años. Porque aparece el 1 de enero de 1961 hasta el último, el 31 de diciembre de 1970, ¿no? Por eso hemos colocado eso ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer inicialmente acá? ¿No? Ver lo que habíamos dicho ahí. Tenemos los datos observados, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner acá que los datos observados corresponden a la serie de tiempo de las mediciones, ¿no? Eso es lo observado. Entonces vamos a decir acá, justamente hacemos y colocamos esto, lo observado, entonces va a ser esta serie de tiempo, ¿no? Entonces acá, lo observado va a ser la serie de tiempo, entonces ahora ya tenemos un objeto de serie de tiempo que se llama obs, que es lo observado, ¿no? Si queremos ver la clase de ese objeto, sigue siendo una clase de serie de tiempo, ¿no? No ha cambiado eso. Entonces acá podemos ver la clase sigue siendo serie de tiempo, es un objeto sum, ¿no? De serie de tiempo. Bien, ahora, como ya tenemos lo observado, ¿no? Queremos saber ahora cuál será la serie de tiempo de lo simulado, ¿no? Ahora, inicialmente lo que se hace, dice, se va a generar, entonces acá, generar una serie de tiempo simulada, ¿no? Tenemos que generar una serie de tiempo simulada para comparar con lo observado. Inicialmente, dice, solamente para fines de conocer el comportamiento de las medidas de bondad de ajuste, vamos a hacer que lo simulado sea igual a lo observado, ¿no? Inicialmente, entonces, dice, generar una serie de tiempo simulada. Inicialmente, estos serán iguales a los valores observados, ¿no? A los valores observados. Entonces, bien, entonces acá inicialmente vamos a hacer que sean igual que los valores observados. Bien, pero en la práctica, ¿no? En la práctica, lo simulado vamos a obtener de los archivos de salida una vez que nosotros apliquemos modelos hidrológicos, ¿no? Entonces acá vamos a colocar en la práctica, o en la realidad, porque el otro simplemente es, en la realidad, lo simulado se obtiene de los archivos ¿no? De salida, ¿no? De los modelos hidrológicos aplicados, ¿no? De los archivos de salida de los modelos hidrológicos aplicados. Bien. Entonces, pero solamente para este caso vamos a ver que lo simulado, sí, es lo mismo que lo observado, ¿no? Entonces, solamente es para ver en lo teórico, ¿no? Entonces, para ver si exactamente lo simulado fuera igual a lo observado, ¿cuáles serían los valores de las medidas numéricas de la bondad de ajuste, ¿no? Entonces, acá también este objeto de serie de tiempo simulado sigue siendo entonces un objeto sum, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a calcular las medidas de bondad de ajuste, ¿no? Con este procedimiento teórico. Entonces, calcular las medidas de bondad de ajuste numéricas
numéricas para el mejor caso. ¿Y cuál sería el mejor caso? Que lo simulado sea exactamente igual a lo observado, lo cual es difícil de alcanzar, por eso he colocado ahí no alcanzable en la realidad. Eso no hay en la realidad, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué vamos a utilizar acá? Simplemente para calcular las medidas de bondad de ajuste es una función sencilla, GOP, ¿no? GOP. Y GOP que tiene dos argumentos. Bueno, hay más argumentos, pero para hacer este análisis sencillo, solamente tenemos SIM, donde tenemos que colocar la serie de tiempo de los resultados de la simulación, y OPS, los datos observados, los datos medidos. Entonces nosotros hemos dicho que SIM va a ser lo simulado, que va a ser lo mismo que lo observado, y entonces vamos a hacer correr esto, ¿no? Vamos a hacer correr ahora nuestras bondades de ajuste. Bien, ahora fíjense, justamente de ahí hemos observado, de ahí tenemos que la bondad de ajuste, toma esos valores cuando estamos viendo que es algo teórico. Entonces, ahí el error medio es 0, ¿no? Aquí también tenemos el error cuadrático medio, la raíz del error cuadrático medio es 0, cuando exactamente son iguales los simulados y los observados. El p-bias, el sesgo en porcentaje es 0, ¿no? Ahora, aquí lo que les decía, la eficiencia de Nash-Sutcliffe es 1, cuando exactamente. Igual, el modificado de Nash es también 1. El relativo de Nash también es 1, ¿no? Y aquí tenemos R, también va a ser 1, el coeficiente de correlación, el R cuadrado, coeficiente de determinación, también va a ser 1. Entonces, nosotros tenemos que saber qué valor a qué valor le corresponde a cada una de estas medidas de bondad de ajuste cuando exactamente lo simulado es igual a lo observado. A partir de eso, cuando haya diferencias, entonces estos valores también van a ir diferiendo, ¿no? Van a ser diferentes. Entonces acá nosotros vamos a tener, para mostrar eso es que hemos hecho que lo simulado sea igual a lo observado, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer ahora es modificar lo simulado para ver cómo cambian estas medidas de bondad de ajuste. Esto es para lo ideal, ¿no? Para lo ideal. Y ahora vamos a ver en la realidad qué ocurriría si los valores simulados son diferentes a los observados, ¿no? Entonces, va a haber cambios, pero esta va a ser nuestra referencia. A partir de ahí, esos valores van a estar cerca o están muy alejados. Entonces, eso nos va a indicar el grado de ajuste de los valores observados y de los valores simulados. Bien, entonces vamos a ir acá. Bien, ahora, como ya tenemos estos datos, vamos a cambiar los valores simulados, ¿no? Eso es lo que hemos indicado. Entonces acá vamos a cambiar, vamos a hacer un cambio en los valores simulados, ¿no? Y para eso vamos a sumar valores aleatorios de una distribución normal a los primeros 2000 elementos de los valores simulados, ¿no? Utilizando para adicionar a estos 2000 primeros elementos un valor que le haga diferente, vamos a utilizar una distribución normal que tenga una media de 10 y una desviación estándar igual a 1. Entonces acá, vamos a indicar acá, cambiar los valores simulados adicionando, eso es sumando, adicionando los valores aleatorios, a los primeros, acá, a los primeros 200 elementos, a los primeros 2000 elementos, ¿no? De la serie de tiempo. Entonces, cambiar los valores simulados, adicionando los valores aleatorios a los primeros 2000 elementos de la serie de tiempo,
de tiempo y utilizando una distribución normal con una media, distribución normal con una media de 10 y una desviación estándar de 1, ¿no? Y una desviación estándar de 1. Bien. Entonces acá, para eso, entonces vamos a utilizar, vamos a hacer lo siguiente. Los valores simulados estamos viendo del 1 al 20, ¿no? Del 1 al 20 los vamos a cambiar, ¿no? Ya no van a ser iguales exactamente a los observados, ¿no? Por eso estamos indicando los valores simulados del 1 al 20. Van a ser los mismos valores observados del 1 al 20, pero más valores aleatorios de una distribución, 2000 valores aleatorios de una distribución normal que tenga una media igual a 10. ¿No? Entonces, ahora vamos a tener valores simulados que no van a ser igual a los valores observados. Bien, entonces vamos a tener, a ver, acá, hemos dicho lo simulado de los primeros, se borró, pero vamos a poner de los 2000 primeros, ¿no? Va a ser igual entonces a los valores observados, ¿no? De los 2000 primeros datos, ¿no? Más valores de R-norm, valores aleatorizados de la normal, hemos dicho, y que tengan, ¿cuántos datos? Ahí N, hemos dicho 2000 datos, ¿no? 2000 datos, y que tenga una media, hemos dicho, igual a 10, así es, ¿no? Igual a 10, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener esos datos simulados. Entonces, a ver, vamos a ver ahora si está bien todo. Entonces, ahí tenemos los valores simulados, ¿no? Y estamos cambiando solamente los 2000 primeros datos, ¿no? Entonces, tenemos observados aquí tenemos que colocar del 1 al, tiene que ser del 1 al 2000, y lo mismo acá del 1 al 2000. Del 1 al 2000, ¿no? Entonces, vamos a cambiar los datos de los valores simulados del 1 al 2000, que va a ser ahora igual a los valores observados del 1 al 2000, pero más un valor aleatorio de una distribución normal de 2000 datos con una media de 10, ¿no? Entonces, a ver, ahora vamos a ver. Vamos a hacer correr. Bien, se ha cambiado entonces ahí los valores, ¿no? Y entonces, ahora los 2000 primeros van a ser diferentes, ¿no? Y entonces ahora vamos a hacer una comparación gráfica de los valores observados versus los valores simulados, ¿no? Entonces acá vamos a irnos ahora. Vamos a hacer, hemos dicho, una comparación gráfica de los valores observados versus los valores simulados junto, ¿no? Esto es importante. Cada vez que nosotros hagamos eso, modifiquemos lo simulado con algunos valores aleatorios, sumándolo o restándolo, entonces también nos va a dar en el gráfico los valores de las medidas de bondad de ajuste, ¿no? Por eso dice, coma, junto con las medidas numéricas de bondad de ajuste, que va a aparecer en la parte derecha del gráfico, ¿no? Para las series de tiempo diarias y mensuales, ¿no? Y eso también es importante.
vamos a comparar lo simulado y lo observado, tanto para un periodo de tiempo, para series de tiempo diarias y también para mensuales. Entonces vamos a tener dos gráficos, uno para el diario y otro para los mensuales, ¿no? Y para eso vamos a utilizar la función GGOF, ¿no? Entonces acá, GGOF. Y ahí vamos a colocar lo simulado, sigue siendo entonces sim, lo único que ahora ya no van a ser iguales que lo observado, porque le hemos cambiado los 2000 primeros datos. Y lo observado se mantiene nomás, lo que teníamos. Bien, el F-type queremos que nos muestre lo diario y lo mensual, por eso hemos colocado DM, diario y mensual. Y acá también hemos indicado ahora que la función, en el caso de los caudales, no es suma, sino es un promedio. Entonces hemos colocado ahí el promedio. Bien, entonces ahora vamos a hacer ese gráfico, ¿no? Vamos a hacer ese gráfico, pero para eso vamos a tener que hacer un espacio también acá. Vamos a ver si se va a poder hacer ahora. Bien, ¿se puede ver el gráfico? Sí, se ve. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, analicemos un poco. Primeramente, el gráfico que está arriba. Esto lo vamos a hacer un poco más ahí, a ver. Bien, entonces acá lo que tenemos, y falta un poco más, bueno, ya. Lo que tenemos acá son dos gráficos. Aquí tenemos el gráfico de las observaciones diarias versus lo simulado, también diario. Aquí tenemos observaciones observados versus lo simulado, pero mensualmente, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, en esta gráfica se ve más fácilmente. Aquí tenemos lo que está en azul es lo simulado, los caudales simulados, y lo que está en color negro, ¿no? Son los observados. Fíjense, los observados están debajo, en la mayoría de los casos, debajo de lo simulado. Entonces, especialmente en estos 2000, fíjense acá, hasta acá están los 2000 datos, porque nosotros solamente hemos cambiado los 2000 datos, ¿no? No todos. Por eso es que a partir de este punto, ustedes pueden ver que están sobrepuestos lo simulado y lo observado, porque hemos mantenido esa parte, ¿no? Solamente el cambio hemos hecho desde los 2000 primeros datos de la serie de tiempo. Entonces aquí se puede ver más claramente eso, ¿no? Y lo mismo ocurre acá, ¿no? En el diario, o sea, hay una parte que es azul, que sería lo simulado, y otra parte negra, que es lo observado, aquí se puede ver también que está encima, pero en esta parte ya no van a poder ver azul y negro, porque todo también está sobrepuesto ahí, porque sigue manteniéndose en esta parte de que lo simulado es igual a lo observado, ¿no? Entonces, en el eje horizontal tenemos el tiempo desde el 1 de enero del 61 hasta el 70, ¿no? Lo mismo acá, el 1 de enero del 61 hasta el 70. Bueno, hasta acá sería hasta diciembre del 70. Y entonces podemos ver en el eje vertical qué es lo que tenemos, el caudal, ¿no? Aquí tenemos caudal Q en metros cúbicos segundo. Estamos viendo la serie de tiempo, el comportamiento. Y entonces, acá es donde se puede ver más, ¿no? Acá, entonces, ya no son lo mismo. Por lo tanto, los valores ya no van a ser ceros y unos, ¿no? De las medidas, de las medidas numéricas de voluntad de ajuste. Van a ser diferentes. Por ejemplo, acá, la medida de Nash-Sutcliffe ya no es 1, es 0,86, ¿no? Para la simulación, para el gráfico de simulado y observado de los valores diarios. En los valores mensuales, la eficiencia de Nash es 0,74, ¿no? Entonces, diariamente hubiera un mejor ajuste, ¿no? Entre lo simulado y lo observado en comparación con los mensuales. Lo mismo acá, el valor del R, del coeficiente de correlación, cuando nosotros tenemos los valores simulados diariamente y los observados,
tiene un valor de 0,97 que está, bueno, en relación a esta medida es muy próxima a 1, entonces podemos decir que hay un buen ajuste en las simulaciones y observaciones diarias, y en los mensuales tenemos un valor de 0,95. Entonces, tanto el índice, la medida de Nash como el coeficiente de correlación, ahí están coincidiendo, ¿no? Entonces, en resumen, en el gráfico diario, ¿no? En el gráfico diario hay un mayor ajuste de lo observado y lo simulado en comparación con el gráfico mensual de lo mismo, de lo observado y lo simulado, ¿no? Bueno, y aquí también podemos ir viendo cómo cada uno de ellos, de las otras medidas, van variando, ¿no? Entonces, para eso lo único que tenemos que ver, por ejemplo, el error medio, ¿no? Que nosotros habíamos el error medio, por ejemplo, acá tenemos que es 0, 0, acá. Pero aquí tenemos que es 5,45, ¿no? Acá tenemos que es 5,46 el error medio. Entonces, y ahí ya no es lo mismo. ¿Se está viendo, no? El gráfico, ¿hola? Se ve. Entonces, Sí, se acá está ya viendo. no es, el error medio ya no es 0. 0 es el ideal. Entonces, ya se ha recorrido ese error hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, ahora, si nosotros tomamos en cuenta la medida del error medio como la bondad de ajuste, ¿qué podríamos decir? Entonces, el valor de 0, ¿cuál es el que está más próximo? Entonces, acá este valor, bueno, al final son muy similares. Aquí tenemos 5,45, 5,46. Entonces, podemos decir que en relación a esa bondad de ajuste, el grado de ajuste es similar tanto para los datos diarios como para los datos mensuales de precipitación, ¿no? Porque el valor es casi el mismo. Bien, entonces, esto es lo que vamos a tener acá. Y ahora, si nosotros, bueno, podemos anotar estos datos, especialmente de Natch, Sutcliffe, que es el que más se utiliza. Ahora, el modificado, si nosotros nos vamos al modificado, ¿no? Hemos dicho que el modificado también, el ideal, tanto para el modificado como para el relativo, es el 1, ¿no? Pero acá tenemos ahora un valor de 0,57, ¿no? De 0,57 en el diario, y tenemos 0,53 en el mensual, ¿no? Entonces tenemos ahí 0,57 y 0,53. Entonces 0,53 está más alejado que 0,57 de 1. Entonces, aunque digamos son muy similares esos valores. En el relativo, posiblemente haya ahí más diferencia, también es 1, pero acá en el diario es menos 0,55 y en el mensual es menos 1,54, ¿no? Entonces, en el Natch, Sutcliffe, en el relativo, entonces este está más a la izquierda, el mensual, por lo tanto hay menor ajuste comparado que este que está más a la derecha, el menos 0,55. Bien, entonces, de esa manera podemos ir viendo estas medidas de bondad de ajuste. Luego podemos seguir modificando, ¿no? Seguir modificando lo simulado, ¿no? Podemos seguir modificando lo simulado. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a colocar acá, esto también vamos a modificar. Bien, ahora, hasta aquí hemos hecho el gráfico de lo diario y de lo mensual. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos los años desde el periodo de 1961 hasta el 70, pero si nosotros removemos un periodo en esa serie de tiempo? Por ejemplo, acá podemos remover, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un periodo de calentamiento y queremos remover los primeros 2 años, ¿no?
Entonces, queremos remover los dos primeros años, el año 61 y 62, ¿no? Que vamos a suponer que son los años, periodos calurosos. Y entonces vamos a remover tanto los valores observados y los valores simulados para estos dos periodos. Y vamos a calcular, ¿no? Vamos a calcular entonces las medidas de ajuste, pero eliminando en el análisis el año 1961 y 62. Entonces, ¿qué? Vamos a entonces incorporar otro argumento más en la función de graficación de HydroGo, que es ahora el cal.ini, donde va a iniciar, en qué calendario se va a iniciar el análisis para calcular la bondad de ajuste. Entonces, acá la bondad de ajuste no va a tomar en cuenta los años 61 de 1961 y 1962. Entonces, le decimos lo mismo. Nos va a hacer el gráfico de la bondad de ajuste simulado, es igual a lo simulado, pero ya sabemos nosotros que lo hemos adicionado, ¿no? Unos valores a los 2000 primeros datos. Bueno, lo observado no hay ningún problema. Mantenemos que el tipo, el F-type, sea diario y mensual de M. La función también se mantiene, es un promedio. Pero acá vamos a adicionar otro argumento más a esta función, que es cal.in. Si nosotros vamos a eliminar en el análisis el año 1961 y 62, entonces vamos a inicializar el 1 de enero del 63. Entonces, ahora hacemos un gráfico, pero aquí, en este gráfico, el análisis, el cálculo que hace de las medidas de bondad de ajuste no toma en cuenta esos 2 años. Eso es importante que sepamos. Entonces, acá ahora nos vamos ahí y vamos a ver si podemos sacar el gráfico. A ver. Bien. Entonces, ahora este sería el gráfico, ¿no? Este sería el gráfico. Y entonces nosotros podemos ver que ahora está en 0.87, está en 0.76. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con este valor? Este valor, entonces, es mucho más, está mucho más a la izquierda para los datos mensuales, la eficiencia de Nach, porque ahora es 0.76, ¿no? A ver, vamos a ver, sí. Entonces, tenemos que ir comparando eso, ¿no? Entonces, acá también el valor de R es 0.94, R en el otro 0.95, ¿no? Entonces, esos 2 años eliminando, entonces van a ir modificando también estas medidas de bondad de ajuste, ¿no? Entonces, acá el Nach es 0.87 para el diario y acá es 0.76, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir viendo, ir analizando solamente ciertos periodos que queramos. Acá, si bien está el año 61 y 62, si bien en la gráfica está esos años, pero en el cálculo de las medidas de bondad de ajuste no los toma en cuenta. Aunque en el gráfico pero no los toma en cuenta porque nosotros hemos indicado que el cálculo de las medidas de bondad de ajuste lo vamos a hacer a partir del 1 de enero del año 1963. En el gráfico aparece, pero acá estos cálculos no toman en cuenta, porque si no, tendría que ser todos estos datos, tendrían que ser lo mismo que el anterior que hemos hecho, pero si nosotros comparamos, no son iguales, se han modificado y es justamente porque no hemos tomado en cuenta esos 2 años, ¿no? Bien, ahora también podemos acá para verificar eso de que efectivamente el cálculo de las medidas de bondad de ajuste no han tomado en cuenta el año 1961. Entonces vamos a ir. Y el año 1962. Entonces podemos ir a verificar. Bueno, esto vamos a colocar acá. Esto también lo vamos a... Bien, entonces acá nosotros vamos a verificar, ¿no? Y entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer para ver si realmente lo anterior ha calculado solamente desde 1963,
vamos a extraer, ¿no? Los datos simulados solamente a partir de 1963, tanto para los datos simulados para lo observado. Entonces acá tenemos lo simulado, queremos extraer este window es para una función para extraer de la serie de tiempo simulado, pero comenzando solamente en 1963, el 1 de enero. Y lo observado lo mismo, queremos solamente a partir de 1963. Ahora tenemos simulado y observado. Y simplemente ahora acá voy a calcular las medidas de bondad de ajuste. Entonces, calculando, acá tenemos las medidas de bondad de ajuste. Entonces, vamos acá, vamos ahí y vamos viendo. Entonces, estas serían las medidas de bondad de ajuste, ¿no? Entonces, justamente acá vamos a tener entonces, para Natch es 0.86, ¿no? Para el modificado es 0.57, es lo que teníamos ahí en el gráfico, ¿no? Entonces, de esa manera, entonces podemos verificar si efectivamente no ha tomado en cuenta esos años el cálculo de las medidas de bondad de ajuste. Bien, eso sería entonces lo que tendríamos por el día de hoy, estas medidas de bondad de ajuste, que falta una parte más, una parte aquí, pero que lo podríamos ver en una última clase, y ver más algo de homogeneización de los datos, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta para culminar la clase el día de hoy, y entonces tendríamos que tener una clase más para acabar este módulo. Pero de todas maneras, el trabajo que tienen que hacer ustedes va a estar relacionado más que todo con lo que hemos hecho con la librería HydroTCM, donde hemos tomado en cuenta los datos de concepción para el análisis que hemos hecho en la clase. Y como les he dicho, les voy a pasar las series de tiempo de las otras estaciones meteorológicas de la Chiquitanía para que ustedes puedan hacer y utilizar el mismo procedimiento y ver cómo les salen los resultados. Bien, antes de finalizar, todos tienen que colocar su nombre en el chat para la lista, por favor. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos antes a parar